Muy buenas. Llego hasta ustedes una vez más para continuar con este pequeño ejercicio de aproximarnos a los textos del Nuevo Testamento y a la figura de Jesús en perspectiva histórica. Hoy, más que dedicarlo a un pasaje en específico, eh, pretendo insistir en realidad en una idea que ya he esbozado a lo largo casi de todas las cápsulas a través de algunos pequeños ejemplos. Se trata pues de la importancia de no sacar de contexto lo que los textos dicen y lo que Jesús pudo haber dicho, y ponerlos en ese contexto y el necesario viaje en el tiempo, por decirlo así, que habría que hacer para entender qué querían decir esos textos, que están en un mundo distinto al nuestro. Permítanme un pequeño, o el primero de los ejemplos. Eh, Hace algunos años, mientras yo eh, daba clase a un grupo de estudiantes, les presenté el texto del Nuevo Testamento en que se señala, ¿no es cierto?, que María estaba prometida para casarse con José. Y luego le pregunté a mis estudiantes eh, cuál era la edad de María. Obviamente, como dicho dato no aparece directamente en el texto, el único antecedente que mis estudiantes tenían para inferir esta información era que María estaba comprometida para casarse con José. Y ellos, naturalmente, retroproyectaron nuestras categorías hacia esa época. Y las edades que me dieron oscilaban entre los 18 y los 35 años aprox. Y esto, claro, se debe obviamente, como dije, a esta retroproyección, a que ellos simplemente pensaron, bueno, como hoy esa es en promedio la edad a la que las personas se casan, debe haber sido más o menos igual en la época, y basados en el dato de que era la prometida de José, esa debe ser más o menos la edad. Pero la verdad es que nada más lejos de la realidad de la Galilea del siglo primero, en donde las mujeres eh, quedaban comprometidas en matrimonio muy poco después de que tenían la menarquia, desde que tenían su primera menstruación. La razón es obvia, la importancia de que tuvieran hijos, porque muy pocos de los... la tasa de natalidad era muy baja, muchos de los embarazos no llegaban a término, y además la expectativa de vida era mucho menor, unos 45 años aproximadamente. Entonces, por eso era tan importante que en cuanto la mujer fuera fértil, se casara. Y nadie veía eso como lo veríamos hoy, ¿no es cierto? Como un acto inadecuado, incluso hoy sería ilegal. Pues en aquella época era el uso común. Con esto quiero decir que las categorías mentales, las categorías morales y el mundo del siglo primero no es nuestro mundo. Y por lo tanto no podemos simplemente aplicar lo que leemos al texto bíblico, no podemos aplicar el texto bíblico a nosotros hoy como si fuera la misma realidad y el mismo mundo, porque no lo es. Y este pequeño ejemplo que les acabo de poner ilustra, ilustra esa situación. Son dos realidades distintas. Lo que hoy es ilegal, en aquella época era el uso común, con el caso del matrimonio, ¿no es cierto?, de una niña. Otro pequeño ejemplo, cuando hoy nosotros pensamos en un templo, eh, lo primero que se nos viene a la cabeza al escuchar esta palabra, este vocablo, templo, es un lugar de oración, de cualquier culto. ¿Eh? Un templo católico, un templo budista, un templo musulmán, el que ustedes quieran. Eh, Se nos aparece un lugar de oración, a nosotros en Occidente, en el Occidente cristiano. Pero cuando un judío pensaba en el templo de Jerusalén, estaba pensando en el corazón de su sociedad, porque en el mundo judío no existe la separación moderna entre la política y la religión. Está todo en interdependencia. Por lo mismo, el Mesías será un personaje religioso y a la vez político. Lo que quiero decir con esto es que el mundo de Jesús se parece más al mundo del Talibán, en el sentido de que en el Talibán, ¿no es cierto?, no hay una separación, se pretende que las normas civiles sean las mismas que eh, hipotéticamente dicta el Corán. Digo hipotéticamente porque la lectura que hacen los talibanes del Corán no es, digámoslo así,
la única posible, ¿no? Entonces, pero ese mundo que hoy a nosotros nos parece tan extraño cuando miramos y tan retrógrado, cuando miramos a ese mundo que no separa la religión de lo político como si hacemos en el occidente cristiano, pues eso que hoy hace el Talibán era la sociedad de Jesús, un mundo donde están en interdependencia y en interrelación lo religioso con lo político. Por eso es que cuando Roma, el año 70, decide arrasar con Israel, destruye el templo, porque entiende que ese es el corazón de la vida de Israel, el corazón político y el corazón religioso. No hay una distinción clara como la tenemos hoy nosotros. Por más que en la época de Jesús, claro, el poder del sumo sacerdocio de carácter saduceo estuviera limitado por la autoridad romana, ciertamente se le suponía un poderío religioso y un poderío político. No hay esta distinción moderna entre estas dos realidades o dimensiones. Permítanme un último ejemplo. Para nosotros hoy día la cruz es un instrumento, para el mundo creyente, es un instrumento de devoción, un instrumento claramente religioso. Pero en el siglo primero es un patíbulo, es algo parecido a la guillotina y a la silla eléctrica. Y no solo eso, y vuelvo con el carácter político, es un instrumento de ejecución de carácter político, porque los romanos no crucificaban a ladrones de gallinas, por decirlo así, crucificaban a sediciosos políticos, a personas que ellos consideraban política y religiosamente peligrosas. De hecho, la acusación contra Jesús es de declararse rey de los judíos y por tanto de atentar contra la majestad o el poder imperial, porque el reino de Dios funciona por oposición al reinado del César, el reino de Dios que proclamaba Jesús. Y aquí también, ¿no es cierto? Nosotros hoy tenemos una idea de reino de Dios como si fuera una cosa puramente espiritual, a ocurrir en otro mundo, en fin. Pues no, para el mundo judío eso tenía una implicancia y una relevancia sociopolítica. Con estos pequeños ejemplos lo que quiero decir, o en lo que quiero insistir más bien, es que no se trata de que nosotros podamos hoy leer un texto del Nuevo Testamento y aplicarlo sin más, porque es un texto escrito hace 2000 años para otra realidad, para otro mundo. No fue escrito para nosotros hoy. Alguien podrá sentir y pensar que en el texto del Nuevo Testamento o que el texto del Nuevo Testamento le puede servir para vivir su vida. Y por supuesto, podemos hacer muchas interpretaciones de los textos. Pero esos son relecturas del texto. No necesariamente lo que el texto quería decir. Permítanme un último ejemplo, ¿no? Ya más cotidiano y quizá más de la vida diaria. Cuando nosotros escuchamos hoy un tema romántico y lo dedicamos a una persona, a una pareja, a alguien a quien amamos, nosotros lo dedicamos porque ciertas partes de la letra, o mayoritariamente la letra, dice algo que nosotros quisiéramos decir o que nosotros sentimos. Pero a ninguno de nosotros se nos ocurriría pensar que el compositor de la canción la escribió para nosotros. Simplemente ocurre que nosotros le damos una lectura a eso, a esa, a esa letra, a esa poética, nosotros la estamos leyendo de ese modo. Y hay incluso algunos clásicos ejemplos digámoslo así, de lecturas incluso apartadas directamente de lo que el autor quería, de lo que el autor quería decir. Entonces, con esto quiero simplemente, como dije, insistir en que nunca debemos pensar que los textos fueron escritos para nosotros. Lo que alguien puede hacer hoy
Es siempre una relectura del texto y nunca tampoco podemos pensar en aplicar esos textos hoy así sin más, porque simplemente fueron escritos en otra realidad, para otro contexto, para otras personas. Probablemente uno de los errores más complejos y extendidos hoy en el occidente cristiano sobre el mundo bíblico, el extensísimo mundo bíblico además en el tiempo, es pensar que ellos son como nosotros, pero con túnica, sin celular y sin internet. Es cierto, ellos usaban túnica y no tenían celular, no tenían internet, pero no es solo eso. No es solo un problema de desarrollo tecnológico, por así decirlo, una distancia tecnológica entre nosotros y ellos, es una distancia mental. Son otras personas, es otro mundo. Eh, es como si alguien dijese hoy que Jesús era ecologista, lo cual sería del todo absurdo porque problemas que hoy tenemos nosotros, como la contaminación, el plástico, los hidrocarburos, son una realidad completamente ajena al mundo de Jesús. Es un mundo donde todo es biodegradable. Por tanto, el problema de los hidrocarburos y de los plásticos que hoy tenemos nosotros, en ese mundo no existe. Por así decirlo, no es necesaria la conciencia ecológica porque no hay un problema ecológico en la época de Jesús. Hoy nosotros tenemos ese problema. Entonces no podemos pensar que son realidades homologables sin más. Hay un mundo en el siglo primero en Israel, otro en el siglo XXI en Occidente. Y este dato no podemos olvidarlo al momento de leer los textos. Quien quiera sacar una aplicación a ese texto, pues nadie se lo puede impedir, pero sepa siempre que eso es una relectura más cercana a la original, más lejana, si ustedes quieren, más positiva o más opresora, pero siempre una relectura. Hasta otra oportunidad para continuar acercándonos a los textos bíblicos y a Jesús en una perspectiva histórica.